Perfectamente. Bienvenido a mi canal Imagina un Mundo Nuevo. Es un grandísimo placer tenerte aquí. Gracias, Rosa. Un placer también, igualmente. Un gran abrazo desde Lima, Perú. Y muy bien, pero muchísimas gracias. Pues nada, hacer una presentación. Quien no conoce a Sisto Paz Wells, toda persona que le guste la ufología, es toda una vida dedicada a la divulgación del contactismo y de la ufología. Escritor, conferencista. En su haber pues hay 21 libros, entre los que están pues, títulos como La muerte no existe, El santuario de la tierra, y el último libro editado es Egipto, la puerta de Orión. Y bueno, pues nada, Sisto comienza su andadura en 1974. Él es contactado mediante, bueno, estabas haciendo escritura automática con tu familia, apenas un adolescente de 17 años, y cuéntanos, Sisto, ¿qué mensaje recibís? Bueno, como tú sabes, ya mi padre investigaba el tema de los ovnis como un hobby antes que yo naciera. Entonces, mis hermanos y yo nacimos en un ambiente favorable al tema. Mi padre desde pequeño nos enseñó a pensar, no a creer que esto fuera posible. En un universo tan grande, lo raro no es de que pueda haber vida fuera de la Tierra, lo raro sería que no lo hubiese. Y a mí en lo personal no me interesaba mucho el tema de los ovnis, porque como mi padre nos había hablado de esto desde pequeños, yo lo tomaba como una cuestión natural de sentido común, de lógica. A la edad de 17 años estaba interesado más bien en encontrar la respuesta a esas preguntas que todos nos hacemos alguna vez en la vida. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Había estudiado 11 años con los hermanos maristas, mi formación era eminentemente católica, y la iglesia lo que te decía es que todo era un misterio. Según la ciencia, todo es una teoría, entonces no había nada, podríamos decir, concreto. Y por una serie de hechos sincrónicos de circunstancias, mi padre fue invitado a dar una conferencia en una agrupación yoga y fui acompañándolo y me encontré con un grupo de personas que se dedicaban a temas espirituales sin hacer de eso una religión. Y me gustó y me enganché con el tema de la Hatha Yoga y la Mantra Yoga Meditación. Al año siguiente sale una noticia en el diario más serio y conservador de Lima, el diario El Comercio, que decía que se había descubierto que el espacio no era un silencio sepulcral como se creía, sino que era mucho ruido, mucha bulla, que estos sonidos podían ser mensajes enviados de otros planetas, de civilizaciones mucho más avanzadas que la nuestra, que podrían estar intentando comunicarse con sus similares en el universo. Se hablaba en ese entonces del proyecto OSMA, la versión antigua del proyecto SETI, de captación de sonidos y suministrarlo a los ordenadores para buscar un supuesto mensaje. Y también se decía que el gobierno norteamericano contaba con un grupo de psíquicos, gente que ha desarrollado su percepción extrasensorial más que el común de las personas, y que trabajan para la CIA, para el FBI, para tanto para resolver casos delictivos que no pueden ser resueltos por la vía normal o también para casos de espionaje. Entonces que esa gente iba a tratar de también establecer algún tipo de puente de comunicación con supuestos seres alienígenas extraterrestres. Entonces me gustó muchísimo lo que se planteó. Más aún, mi padre pues organizó una conferencia, fui acompañándolo y un médico del Hospital de Policía de Lima, miembro de la Sociedad Teosófica, alto grado de la masonería y una persona realmente muy didáctico para explicar, o sea, tenía realmente un espíritu pedagógico extraordinario, pues hizo muy amena la charla y de regreso a la casa fui motivado a contarle a mi madre y mi hermana, con la que ponía en práctica todo lo aprendido de la yoga, de que intentáramos, como jugando, pues recibir un mensaje extraterrestre, a ver si de pronto estos seres tenían la respuesta a mis preguntas. Y fue así que la noche del 22 de enero del año 74 recibimos una primera psicografía o escritura automática, o sea, la necesidad compulsiva de poner por escrito lo que estás recibiendo en tu mente, pero consciente, jamás en estado de trance alguno. Y mientras que tú recibes el mensaje, en tu mente te viene la imagen como unos ojos marcadamente oblicuos que te me miraban. Entonces,
Al principio fueron trazos ordenados y después cuando leí lo que había escrito, el supuesto mensaje decía sala de hogar buena para hacer la comunicación. Me llamo Oxal, soy de Morlen. Ustedes le llaman Wow. Ganímedes, un hermano de Júpiter. Podemos tener contacto con ustedes, pronto nos verán. Naturalmente no pensé que eso fuera cierto, pensé que era mi imaginación. Entonces mi madre y mi hermana me dijeron que habían sentido lo mismo, solo que ellas no lo habían escrito. Entonces le dije, olvídense su gestión, no puede ser tan fácil, si no cualquiera tendría contacto, ¿no? Entonces me fui a mi habitación, me olvidé el asunto, pero mi hermana, menor que yo, agarró el teléfono y empezó a llamar a los amigos diciéndoles, oigan, no se imaginan lo que ocurrió esta noche. Sixto se ha comunicado con un extraterrestre. Entonces al día siguiente teníamos 20 personas en la sala, en la casa, todo el mundo presionándome para que repitiéramos el experimento la noche anterior. Yo no quería hacerlo porque no quería ni engañarme yo ni engañar a nadie, menos aún quedar en ridículo. Pero tanta fue la insistencia que lo intentamos, la mayoría meditó por primera vez en su vida y nuevamente sentí las ganas de escribir. Entonces mi hermano Charlie me dijo, pregúntale dónde podemos ir a verle, dónde podemos tener un contacto con él, ver su nave, confirmar que esto es cierto. Y recibí, ustedes, Sisto, sí, era telepáticamente, vosotros lo escuchabais telepáticamente. sí, todo es telepatía, o sea, tú recibes la onda mental y tu cerebro automáticamente codifica e interpreta. O sea, tú escuchas como que te están hablando. Perfecto. Y uno siente la necesidad imperiosa, compulsiva de escribirlo, y también tiene su razón de ser escribirlo porque la mente es muy frágil, ¿no? Ah, Entonces, después te olvidas lo que te dijeron, entonces mejor redactarlo, ¿no? muy bueno. Ahora, pero no es una posesión mediúmnica espírita en que el extraterrestre entre en tu cuerpo, nada por el estilo. Estamos hablando de seres físicos que no pueden dejar su cuerpo para meterse en el cuerpo de otra persona. Es una comunicación mental. Es Ah, como si fuera la voz de tu conciencia que te está hablando, ¿no? Una cosa así. ujú. Solo que se puede corroborar. Entonces, mi hermano pidió la confirmación, la corroboración, y recibí, vayan ustedes a 60 kilómetros al sur de Lima, a un lugar en el desierto que se llama Chilca, porque el 7 de febrero del año 74 a las 9 de la noche verán aparecer nuestra nave. Y esa será la confirmación de que el contacto es real. Entonces, fuimos desde un día antes, 20 personas, para no confundirnos con cualquier fenómeno aéreo. O sea, la ventaja de tener un padre astrónomo es que mi padre nos había enseñado todo lo que se puede ver en el cielo, inversión térmica, refracción de luz, constelaciones, meteoritos, satélites, la luna, el movimiento real, el movimiento aparente, todas las cosas que se pueden ver. Entonces, difícilmente pues nos podíamos confundir. Vale. Entonces fuimos desde el día anterior, llega el día de la cita, la hora indicada, el ambiente relajado, chiste, broma, nadie se creía mucho lo del contacto, cuando de pronto detrás de los cerros, a la hora Oh, indicada, se iluminó la noche como si fuera de día y todos hemos visto salir una luz que se desplazó sobre las crestas de las montañas, quedó estable en el horizonte del lado derecho, el grupo que estaba disperso empezó a congregarse y unos con otros a confrontar. Tú lo ves, yo también, que es esa luz cuando alguien gritó, se está moviendo. Entonces la luz empezó a balancearse y empezó a descender y calculamos, se ubicó a una altura de unos 80 metros encima de todos nosotros. uf. Era un objeto en forma de disco, lleno de luces, ¿no? Y giraba sobre sí mismo con luces multicolores y proyectó también un haz de luz sobre nosotros. O sea, y todos, bueno, sentimos pánico, miedo tremendo. Ya, entonces, y todos hemos captado que nos decían que no bajaba, pues no estábamos preparados, que habría una preparación, un tiempo y un lugar. O sea, pero ya no lo capté solo yo, lo captamos todos. Qué Y bueno. meses más tarde la nave aterrizó en ese lugar y lo vimos bajar físicamente a los tripulantes. Y en esa ocasión era cuando estaban los militares, periodistas, ya cuando bajaron, ¿no? Cuando aterrizaron. Incluso, No, todavía no. ¿Qué te digo? Cuando la nave baja, lo vemos bajar los tripulantes y todo, ya estos seres nos dijeron que fuéramos a un lugar en las montañas que se llama Marcahuasi, a 4.000 metros de altura. Entonces fuimos hacia allí y allí nos dijeron que ellos abrirían los medios de difusión para que el mensaje, la experiencia de shock contacto, llegara a todas aquellas personas que habían sido preparadas de antes. Nosotros no sabíamos a qué se referían con eso, ni tampoco ¿qué te digo? Cómo la prensa se iba a interesar. Claro, lo que tú me decías es que eh, al, al mes de las experiencias que nosotros tuvimos, pues invitamos a mi papá para que él con gente amiga suya, la Fuerza Aérea, nos acompañara. Pero mi papá no nos creía, o sea, pensaba que estábamos burlando sus investigaciones. Entonces, tanto le insistimos
porque habíamos recibido un mensaje en el que se invitaba a mi padre. Entonces mi papá con gente de la Fuerza Aérea nos acompañaron al desierto y ellos no vieron bajar la nave. Lo que vieron fue una nave en forma de cilindro, que como de unos 150 metros de largo, encima de un cerro, ya, y luego comenzó a avanzar y pasó por encima de todos, ¿no? Entonces, mi padre quedó fuertemente conmocionado porque decía, no puede ser posible, ¿no? Tantos años investigando el tema OVNI y al final estos seres vienen a tener contacto con mis hijos y no conmigo, ¿no? Qué injusto. Entonces, cuando nosotros meses después, subimos a las montañas en base al mensaje que nos dijeron y nos dicen, abriremos los medios de difusión, no sabíamos cómo iba a ser eso posible. Lo que no sabíamos es que mientras nosotros estábamos en las montañas, mi padre en la calle, caminando por la calle, se encontró con Enrique Valls, periodista de la agencia EFE de España, de noticias, y don Enrique Valls se reconoció a mi papá y le dice, don Carlos, usted que es la máxima autoridad de investigación de los ovnis en el Perú, ¿alguna noticia fresca sobre el tema ovni que quiera dar a conocer a la agencia EFE? Y mi padre lo pensó y de pronto le contó, sintió el impulso de contarle de que nosotros ya teníamos contacto, que habíamos ido a las montañas para seguir teniendo esos contactos, y entonces salió un cable en la agencia EFE y rebotó pues en Europa, y inmediatamente a España llamaron por teléfono a don Enrique Valls y le preguntan, don Enrique, ¿esta noticia es seria? De que jóvenes peruanos ya tienen contacto con extraterrestres y se hayan visto. Y, sí, sí, ya me lo ha contado don Carlos, que es pues realmente una eminencia aquí de la investigación OVNI. Entonces agarraron a Juan José Benítez y lo enviaron a Perú, y todo en los días que estábamos nosotros en las montañas. De tal manera que cuando nosotros regresamos de las montañas, Juanjo Benítez ya había llegado al aeropuerto, ya había llegado al hotel, había dejado su maleta, se había tomado un taxi, se había ido de la casa de mi papá, estaba entrevistando a mi papá. Llegamos nosotros con nuestras mochilas, con nuestros equipos, entramos en la casa y mi papá, acompañado de Juan José Benítez, sale de la sala y nos dice, muchachos, qué bien que hayan venido. Este periodista ha venido desde España para entrevistarlos. Entonces nosotros nos miramos incrédulos unos a otros y decíamos, señor Benítez, usted ha venido a cumplir un mensaje de los extraterrestres. Entonces él dijo y que él no entendía nada de lo que estábamos diciendo. Entonces ya le explicamos y nos dice, si realmente los extraterrestres quieren dar a conocer su experiencia de contacto, ¿por qué no le piden que den la única prueba que hasta ahora nadie ha dado? Fotografías fácilmente trucables, relatos muy subjetivos aunque haya muchos testigos, porque nunca son testigos imparciales y objetivos. La presencia de periodistas en un encuentro anunciado previa cita, eso sería algo contundente. Entonces, no fui yo, fue mi hermano Charlie el que recibió esa importante comunicación psicográfica en la que se invitaba a Benítez a este encuentro programado. Y Benítez fue con el grupo y él vio aparecer las naves. Ahora, yo formo parte de un grupo de contacto. Esta no es la historia de Sixto Paz, es la historia de un colectivo de personas de la que yo soy solamente uno más. Y si tú dejas de recibir comunicación, otros lo recibirán también. Y aunque tú recibas, también otros reciben. Entonces, dentro de nuestro grupo hay chicos y chicas, ya hoy día somos gente mayor, ya, pero que hemos crecido con la experiencia del contacto. Y mucha gente joven que se ha ido incorporando con el paso de los años. Entonces, tenemos grupos de casi 60 países. Entonces, es un grupo de contacto que se ha extendido a nivel mundial. Y hay un adagio popular, Rosita, que dice, cría fama y échate a la cama. Bastaría haber invitado una sola vez a la prensa, y suficiente, ¿no? ¿Para qué arriesgarse al ridículo, al desprestigio, a que la próxima no aparezca? 10 veces a lo largo de estos 48 años se ha invitado a la prensa. ¿Y por qué lo hemos hecho? Pues somos masoquistas y queremos arriesgarnos a quedar ridículo. No, lo hemos hecho porque para nosotros mismos es importante saber que sigue siendo verdad, que del otro lado de la línea telefónica realmente hay alguien que se comunica contigo y esto no es un delirio, una esquizofrenia, un desequilibrio psíquico, ¿te das cuenta? Aparte de esas 10 veces que hemos invitado a la prensa, ha habido por lo menos otras 6 veces más en que periodistas, sin que los invitáramos, han caído de paracaidistas, o sea, se han enterado de la salida, han buscado cómo llegar y han aparecido ahí y ya no los pudimos decir que se fueran, ¿no? Y también han atestiguado la experiencia del contacto. Y otras salidas en donde ha ido un psiquiatra, en otra ha ido un juez, el otro ha ido militares, ya en donde también han podido constatar una y otra vez que el contacto continúa. Aquí en España está el grupo Rama. ¿Tenéis grupo? No. O sea, tanto en Madrid, en Zamora, bueno.
tanto en Lérida, en mismo Barcelona, tiene su grupo pues también allá en La Coruña, hay grupos en Bilbao, ya, o sea, están repartidos por diversas partes de España. Y hemos tenido salidas extraordinarias. Recientemente, por ejemplo, hace un poquito más de 2 años, ya porque después se cortó todo, ya en Almería hemos tenido salidas muy interesantes, avistamientos y hasta contacto físico en Wow. Peñagolosa, en Castellón de la Plana. Éramos más de 60 personas y aparecieron 2 guías extraterrestres que salieron del bosque, ya como de 2 metros, o sea, altísimos, ya, y con su traje brillante y todo ahí delante de nosotros, así, a pocos metros. O sea, y toda la gente ahí, un testigo, te das cuenta. O sea, a ese nivel se han dado las experiencias y en España, o sea, que no depende del lugar, depende de la No, preparación de las claro. personas, nada más. Eran apunianos. Yo tengo el personaje detrás, Auxal. Eran Oxal es de Ganímedes, o sea, y él es de Orión. Ya, Ujú. entonces son seres de apariencia humanoide. De Orión no solamente vienen seres reptilianos o reptiloides, también vienen humanoides, seres aviares que parecen aves, seres felinoides, no solamente vienen de Lira, también vienen de Orión, porque hay una serie de razas matriz que han ido poblando el universo, ¿no? Y entonces han ido extendiéndose, entonces vas a encontrar tú la evolución de distintas especies y seres de todo tipo en todas partes. Que- Entonces, hay los seres de Apu, de Alfa Centauro, a 4.2 años luz de distancia, son seres de entre 2 metros y 2 metros y medio de estatura, de apariencia humanoide, como los pleiadianos, como los arturianos de la constelación del Boyero, solamente que los arturianos, la mayoría de los arturianos son de 80 centímetros de color azulito, humanoide, pero también hay algunos que son altos, ¿no? Y hay seres, como te digo, que parecen felinos, seres que son anfibios, Ujú. como aparece peces, que requieren escafandras, equipos. Ahora, hay una tendencia generalizada a una forma más antropomorfa de los seres. Por muy zoomorfos que sean, la evolución lleva realmente a seres bípedos o a seres erguidos, ya, pero sí, o sea, pero hay de todo realmente. Por eso, cuando uno ve en los mitos y leyendas de los pueblos antiguos, tanto Egipto, Mesopotamia y todo, a seres con cabezas de animales, no solamente eran sacerdotes que se ponían máscaras, muchas veces eran seres que tenían esa apariencia. ¿Siempre has contactado con estos seres, con los apunianos? Claro que sí, o sea, Sí, no ¿verdad? solamente, no solamente yo, sino toda la gente de su grupo tiene contacto con apunianos, con la gente de Ganímedes, con la gente de Venus. La gente de Venus, por ejemplo, es una colonia vía artificial, porque Venus tiene pues el problema del efecto invernadero de más de 400 grados centígrados. Entonces ellos aprovechan la energía de la atmósfera para mantener pues una colonia artificial, pero pues con energía para siempre, ¿no? Ujú. Y están en el subsuelo, probablemente de Venus. Y los venusinos son seres que vienen de las Yades, o sea, de un grupo de estrellas de la constelación de Tauro, cerca a las Pléyades, Ujú. y tienen rasgos felinoides. Cuéntanos, Sisto, la experiencia que tuviste de que viajaste con ellos, que entraste Bueno, en... en el primer año, en el año 74, pues en el proceso de preparación para la experiencia del contacto físico, los guías citaron al grupo, o sea, ya en el primer mes fuimos varios los que recibimos mensajes, como unas 8 personas, y el grupo fue creciendo mucho, cada uno fue trayendo familiares, conocidos, amigos, entonces ya el grupo era de 50, 60, 70 personas en cada salida. Entonces para junio del 74, y salíamos al desierto pues 1 o 2 veces al mes y teníamos avistamiento de día, de noche, o sea, no solamente de noche, también de día. Qué maravilla. Entonces los guías extraterrestres, los hermanos mayores, como nosotros les llamamos, nos dijeron, a partir de la próxima salida, vaya en grupos no mayores de 7 personas, grupos de afinidad y de sintonía preparándose para lo que va a ser el contacto físico. Al grupo como que no le gustó mucho que nos dividieran en grupos pequeños, pero donde manda capitán, no manda marinero, por algo será. Entonces nos fuimos en el auto que le prestó el papá a unos muchachos, los 7, uno encima de otro. Llegamos al desierto, dejamos el auto, empezamos a caminar. Teníamos que caminar unos 2 kilómetros hasta un lugar que le llamábamos La Mina, una cantera de grava abandonada. Entonces empezamos a caminar, estaba pues oscureciendo ya, y estaba conversando con un compañero al lado, le hago una pregunta y no me contesta.
Entonces me giré a buscarlo, no lo vi, le pasé la voz a los demás y cuánta no sería mi sorpresa cuando me encuentro que estoy 2 kilómetros delante de todos, ya en la mina, en el lugar al que debíamos llegar. Entonces, como yo no podía explicarme este extraño caso de teletransportación, lo primero que pensé fue en darme la vuelta y regresarme corriendo por donde nosotros habitualmente veníamos. Buscar a los demás y que me explicaran qué había ocurrido. Empiezo a correr y veo que detrás de una colina cercana había un resplandor de luz. Pensé que eran los muchachos con sus linternas. Me fui hacia allí y al pasar del otro lado de la colina, a unos 100 metros de distancia sobre el suelo, había una media luna dorada de unos 10 metros de diámetro que pulsaba, como que latía. Entonces yo dije, ay mi madre, ya bajaron los extraterrestres y estoy solito. Y como hasta ese momento todo en el aire y en grupo, dije pues ni hablar, así que me di la vuelta y comencé a correr, a alejarme. Y sentí la sensación desagradable de que alguien me miraba, pero como si tuviera una mirada pegada a mi espalda, así que me detuve, giré sobre los talones y vi que del domo luminoso salía la silueta de una persona con el brazo levantado y en mi mente con toda claridad capté que me decían, ven. Entonces yo dije que no, se me doblaron las piernas, sentía que me iba a desmayar. Hasta por 3 veces me insistieron que me acercara. Yo en todo momento dije que no. Entonces cuando ya vi que la silueta se perdía dentro de la luz, temí perder la experiencia, ¿no? Entonces traté de animarme a avanzar como pude, me fui acercando y cuando ya estuve muy cerca del domo luminoso algo me hizo levantar la vista al cielo y a unos 400, 500 metros de altura había un objeto en forma de disco con luces blancas en la panza. Dije, caramba, son 2 naves, una que está en el aire y otra que tengo delante mío. Entonces metí mi mano en la luz y la atravesé, no era sólido. Metí mi pierna, me introduje dentro de la luz y sentí sensaciones de mareos, de náuseas, de pérdida de peso. Sentía que todo el cuerpo se me quemaba. La luz era tan intensa que me obligaba a cerrar los ojos. Pero cuando ya pude ver, vi una persona parada delante mío, era como de 1,80 m, robusto, corpulento, con rasgos orientales. O sea, parecía pues un coreano, un mongol, un oriental, ¿no? Tenía un traje como un jogging deportivo, un color claro, un cinturón y unas botas, y hacía gestos con las manos. La comunicación fue mental. Pero yo le captaba con toda claridad como si estuviera hablando, que me decía, mira, yo soy Oxal, el mismo ser que se ha comunicado contigo desde el principio. Y esto que tú has atravesado es un Sendra, un portal dimensional, un umbral en el espacio-tiempo. Él me dijo que ellos a través de su tecnología y su poder psíquico son capaces de desmaterializar a una persona, anulando su cohesión molecular, parte de su peso atómico y proyectarlo a otro lugar. Según él, yo lo acompañaría a Morlen, a Ganímedes, una de las lunas de Júpiter, y que el tiempo que yo viviría allí no correspondería al tiempo de acá. Yo en ese momento no estaba para creerle o no, pues si él lo dice vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces casi por inercia lo he seguido y a los pocos pasos a través de la luz hemos salido a un lugar distinto a lo que es el desierto al sur de Lima. Al fondo un valle entre montañas se podían ver grandes cúpulas, a manera de grandes domos o iglus, y ocupando unas 15 a 18 veces el horizonte en relación a lo que nosotros veríamos al Sol, el planeta Júpiter, una cosa increíble. Y toda la superficie era grisácea, pues porque tiene mucho hielo, ¿no? Es frío. Entonces, este ser me dijo, mira, esta es la ciudad matriz de Morlen, la ciudad cristal, nosotros no somos naturales de aquí. Él me dijo que ellos venían de planetas, de estrellas distantes de nuestro sistema solar entre 300 y 500 años luz y que han llegado hace miles de años de los nuestros a su actual ubicación en la luna de Júpiter, donde han establecido colonias mineras y que han creado un microclima y una microatmósfera solo sobre sus ciudades que se extiende mayormente en el subsuelo de las lunas. Entonces hemos ido caminando y él me explicaba que debajo del hielo en la superficie hay océanos tan grandes como lo de la Tierra. Decir eso en el año 74, y está publicado, ya era ridículo, pues. Era romper esquemas, sí. Y en el año 2015, mira, 74, 2015, el telescopio espacial Hubble detectó océanos tan grandes como lo de la Tierra debajo del hielo de la superficie, y eso lo publicó la NASA y en todos los periódicos, en primeras planas y todo. Qué raro, ¿no? Bueno, el asunto es que hemos ido caminando y yo todo lo veía así como construcciones de forma de domos, todo redondeado, no habían ángulos, y yo calculo haber estado unos 4 o 5 días con ellos allá. Wow. Me llevaron a un edificio en forma de cono truncado y a una especie como de pantalla de gas suspendida en el aire, entre colores entre naranja, verde, así, pero suspendida en el aire. Hoy le llamaríamos una pantalla holográfica, pero en ese entonces no había esos términos, pues. Para mí era como una pantalla de gas suspendida en el aire. Me mostraron imágenes
de lo que podría ser el futuro planetario, ya que Oxal me decía que las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Siempre es advertir para corregir, que si el futuro Perfecto. fuera inexorable, ¿dónde estaría lo más valioso que el ser humano recibió de Dios, que es el libre albedrío, ¿no es cierto? Y ellos sí creen en Dios. Es más, ellos dicen que si Dios no existiera, habría que inventarlo, porque es lógico, porque nada puede surgir de la nada. Si el universo siempre existió, ahí estuvo Dios. Si el universo surgió a partir de un Big Bang, o sea, todo tiene un inicio y hay una conciencia universal, una fuerza ya que dispone que todo empiece. Y Lo el orden... único que el tema del libre albedrío, yo muchas veces digo que parece ser que los que realmente tienen libre albedrío aquí en este mundo son los seres regresivos y los seres oscuros que manejan toda la civilización. Porque, claro, que yo me hago esa pregunta, ¿no? Esa reflexión. Quiero decir, ¿qué libre albedrío tenemos los seres humanos que desde que nacemos nos inculcan unas creencias, las religiones, luego está la educación, que nos cuentan muchas mentiras, luego están los medios de comunicación, la televisión, nos programan y realmente, y de hecho, bueno, ahora lo estamos viendo, cómo la gente no es capaz de pensar por ella misma, ¿no? Se creen y asumen todo lo que les cuentan. Entonces, Por eso, claro, o sea, el libre albedrío realmente tenemos en el sentido de que tú puedes decidirte a no creer ya y más bien a investigar y a buscar. Ciertamente hay un nivel de manipulación y de control y distorsión de la realidad muy fuerte, muy pero, grande, pero tenemos realmente la posibilidad de cuestionarlo. exacto. Eh, Fíjate tú que estamos en una época en que si antes había poca información, ahora hay demasiada información. Y es muy difícil saber que todo lo que circula por ahí es verdad. Circulan Discernir. verdades y mentiras todas revueltas. Entonces, hoy por hoy, para acceder a la verdad, se requiere utilizar el instinto, la intuición y la inteligencia. Un Hay gran, cosas que un pueden gran, parecer muy gran, lógicas, muy coherentes, un pero gran si filtro, una sí, mente te porque dice que no, pues usa más tu intuición o el instinto. llegaste a dormir allí porque dices que pasaste 3 días, dormías y O todo. sea, Tenías, para mí fueron entre 4 y 5 días, ¿ya? ujú, Hice muchísimas cosas, muchas cosas, ¿ya? comiste, dormiste, de todo. O sea, hice muchísimas cosas, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Esto es como cuando tú te vas de vacaciones 15 días, ¿no? Te vas de pronto a República Dominicana o te vas a Cuba o te vas ya te hiciste un hermoso viaje ya por Egipto y todo, ¿ya? Y entonces tu familia dice, cuéntanos, ¿cómo te fue? Pues muy bonito, mira, el primer día fuimos esto, hicimos esto. Oye, nos has contado en 15 minutos lo que has hecho en 15 días. Claro, Bueno, sí, pero, o sea, lo que pasa es que lo resumes y todo, pero, o sea, no vas a ir contando tal detalle todas las cosas que has vivido, pero al final viviste muchísimas cosas. claro. Generalmente cuentas lo más relevante y todo. Ahora, cuando yo volví, habían pasado solamente 15 minutos aquí Madre mía. el tiempo suficiente como para que el grupo llegara y me viera a mí salir de la luz. Entonces uno de los muchachos me preguntó, Sisto, ¿qué es esa luz? ¿Dónde estabas? Y preferí no contarle los detalles porque ni yo mismo me creía lo que había vivido. A las 2 semanas, los mismos 7, fuimos y los 7 juntos entramos a un Sendra y tuvimos experiencias similares. Y después, muchos de forma individual y de forma colectiva repitieron o vivieron ese tipo de experiencias. Ahora, esto salió publicado en el primer libro de Juan José Benítez, OVNIS SOS a la Humanidad, de Editorial Place Janés, capítulo de los Endras. Salió publicado también en mi libro, Los Guías Extraterrestres. Pues el 25 de abril de 1977, 3 años después de esta experiencia y que saliera publicada también esta experiencia, un cabo del ejército chileno, el cabo Armando Valdés, junto a un grupo de soldados se encontraban en la zona de Putre, en Arica, frontera norte de Chile con el Perú, donde hay mucho contrabando en el desierto. De pronto vieron una luz que encendió una colina. El cabo Valdés le dice a los soldados, cúbrame, voy a ver de qué se trata. Y él muy valiente fue y penetró en el interior de la luz. Y 15 minutos después, ellos no lo vieron salir de la luz, simplemente se materializó en medio de todos ellos, es un fenómeno inverso al que me tocó vivir a mí. Tenía la barba crecía varios días y el reloj en el fechador adelantaba en 5 días, pero él conscientemente no recordaba dónde había estado.
Los siguientes 2 años en la vida del Cabo Valdés fueron muy duros, ya que permaneció en situación de arresto militar. Vaya. Ya obviamente sujeto a terribles interrogatorios, ¿no? Vaya, claro. Sisto, ¿qué abunda en el universo? ¿Las razas regresivas o las razas, digamos, positivas? Mira, hay de todo en el universo como hay de todo en la Tierra. Y lo que nosotros llamaríamos seres malévolos, malintencionados, eso es bastante relativo, porque según los extraterrestres, nuestro planeta Tierra fue seleccionado para llevar a cabo un proyecto muy especial, el llamado Plan Cósmico. Según ellos, nuestro planeta Tierra hace 1.200 millones de años murió producto de impactos de lluvia meteórica. Y también por pulsos que proceden del centro de la galaxia, ya, y que generan todo tipo de mutaciones, y en este caso todo eso contribuyó a la destrucción de la Tierra. Entonces, nuestro planeta murió hace 1.200 millones de años. Pero no solamente desapareció la vida, la Tierra se hizo pureza, se hizo polvo, no quedó nada de la Tierra. Entonces, un grupo de civilizaciones extraterrestres recibió la autorización por parte de jerarquías cósmicas como para viajar a través del tiempo y del espacio, y venía a la Tierra antes de que la Tierra muriera e impedir de que muriera, creando con ello un tiempo alternativo paradójico. Para los extraterrestres, el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de la espiral, la Tierra murió, pero el universo continuó. Entonces, ellos viajan a través del tiempo y el espacio y crean un tiempo alternativo que se viene trenzando con el real tiempo del universo. Nosotros vivimos en una paradoja espacio-temporal, un tiempo virtual, tiempo al margen del tiempo real. Y supuestamente este tiempo paradójico es irreconciliable. Jamás tendrían por qué conectarse ambos tiempos. La intención de ellos era crear las condiciones para que surgiera una civilización bajo un patrón de evolución diferente al de ellos, en el que ellos se podían inspirar o podían encontrar la clave para salir de una suerte de estancamiento evolutivo. Ellos son civilizaciones que han avanzado mucho tecnológica y mentalmente, pero a costa de sacrificar las emociones y los sentimientos, que todo eso fue dejado de lado creyendo de que eso era muy básico, muy primitivo, y ahora que han avanzado hasta un cierto nivel, se encuentran de que no pueden crecer espiritualmente porque les falta pues la parte de la emoción y el sentimiento. Entonces, la idea era crear las condiciones para que sea una civilización que con el tiempo se convierta en maestra de sus propios maestros. O sea, ellos vienen a aprender o a recordar cosas a través nuestro. Ahora, obviamente nosotros estamos en un tiempo al margen del tiempo real. Entonces ellos entran y salen a través de portales interdimensionales a convivir con nosotros. En contacto con nosotros han venido civilizaciones como ingenieros genéticos o sembradores de vida. Hay otros que han venido como guardianes y vigilantes, y otros han venido como instructores. Seres de apariencia humanoide, seres de apariencia zoomorfa, los ha habido de todo. Algunos de estos seres, en contacto con la humanidad, el ego, el orgullo, la vanidad, la soberbia se les ha subido a la cabeza, o sea, no han sabido controlar las emociones y han terminado ellos por hacerse adorar como dioses, ¿no? Y ejercer control y dominio ya sobre la gente. Algunos incluso han tomado pueblos completos como sus feudos particulares y los han usado para enfrentarse entre ellos. Ha habido otros que han llegado a tener temor de que nosotros pudiéramos poner en peligro el orden cósmico. Otros, al contrario, han sentido envidia de que nosotros fuéramos como una suerte de versión corregida y mejorada de ellos. Aunque estaba previsto que llegado el momento ellos iban a resetearnos y nuestro planeta ya no iba a ir más. O sea, como que este tiempo alternativo lo podían ellos borrar, ¿no? Pero sacando información hasta el momento que a ellos les interesaba. Entonces hubo quienes tuvieron miedo, quienes tuvieron envidia y otros poco a poco se fueron identificando con el proceso del planeta, con la humanidad, llegaron a desarrollar tal nivel de afinidad con el ser humano, de empatía, que algunos cometieron la grave transgresión de tener relaciones sexuales con seres humanos de la Tierra. Otros, por el contrario, liberaron información que supuestamente no se nos tenía que entregar. Entonces, todo eso ha generado conflictos al más alto nivel. Uno de ellos, las llamadas guerras de Orión, en donde un grupo de Oriones pues quisieron boicotear, sabotear el plan cósmico de la Tierra. Eran seres reptilianos como de 3,5 metros de estatura, ¿no? El líder de ellos, Satán o Satanás, era reptil de color blanco, y terminaron peleándose. Entonces,
los pleiadianos se impusieron sobre los oriones, los líderes, fueron deportados a la Tierra por mal comportamiento. Acostumbrados a vivir miles de años fuera de la Tierra, murieron aquí y quedaron atrapados en nuestro mundo en otra dimensión. Y desde ahí le han declarado una guerra psíquica a la humanidad. Y se han constituido un gobierno secreto mundial tenebroso negativo. Ahora, ellos tratan de llevar al mundo hacia la autodestrucción, pero ellos no están tampoco únicos, solos aquí en la Tierra. Hace miles de años atrás también una fuerza interplanetaria de paz compuesta por 32 seres extraterrestres de 32 civilizaciones diferentes aterrizaron en el desierto del Gobi en la Mongolia y fundaron la mítica Shambhala, la capital del reino de Agartha, el mundo intraterreno, y establecieron a través de una red de túneles y galerías bajo el planeta Tierra grandes depósitos archivo del conocimiento de la historia perdida de la humanidad, con miras a que algún día la humanidad pudiera acceder a esa información y a ese conocimiento. Por un lado hay un gobierno secreto mundial tenebroso, seres deportados. Por otro lado hay un grupo de seres que fueron enviados aquí, que prepararon a gente de la propia Tierra para que los reemplazara a ellos y crearan la gran hermandad blanca de la Tierra. Así que nosotros estamos en el medio del sándwich, ¿no? En medio de ese tira y afloja, ¿no? Hemos sido reseteados más de una vez, Sisto. Muchísimas veces. Y la propia Biblia lo dice. En el capítulo 11 del Génesis dice que una época en que el ser humano hablaba un solo idioma. O sea, habíamos desarrollado la telepatía, la percepción extrasensorial, y fuimos capaces de construir una escalera al cielo. No precisamente pues una pirámide o un zigurat, sino todo un sistema filosófico, moral y ético de valores, de leyes y principios universales. Y entonces ellos llegaron a tener temor de que fuéramos a tomar conciencia que vivimos una paradoja espacio-temporal y eso podía poner en peligro todo. Así que ellos decidieron resetearnos. Y es lo que menciona la Biblia como la confusión de las lenguas. Ajá. Y, o sea, se nos hizo olvidar gran parte de todo lo que habíamos avanzado. Tengo una pregunta de Guerrero, del grupo de Telegram Paranormal Ocultos. Dice, me ha pedido, hazle esta pregunta de mi parte, asisto. Digo, vale, cuenta con ello. Él se pregunta si Jesús era un Anunnaki y podía proceder de Sirio. ¿Qué opinas tú? Según, o sea, aquí no importa mucho lo que opine yo, o sea, qué es lo que estos seres han dicho con respecto a Jesús. Sí, ellos dicen que Jesús fue un ser humano de la Tierra, o sea, no un extraterrestre, sino un terrestre extra, que es diferente. O sea, un ser humano en la Tierra que a través de múltiples encarnaciones, los extraterrestres creen en la reencarnación, en las vidas sucesivas, que a través de múltiples encarnaciones en este planeta alcanzó un alto nivel de evolución, ya no necesitaba reencarnar. Sin embargo, por amor a la humanidad aceptó volver. Y durante 30 años de su vida, Jesús se preparó para que durante los 3 años de vida pública, en él se produjera una simbiosis cósmica, una transmigración, por la cual un ser ultraterrestre, o sea, nosotros vivimos en un universo material de 7 dimensiones. Más allá de la 7ª dimensión, como en la música, en una octava superior, hay un universo paralelo a este, que ya no es material, es mental. Y los seres que proceden de allí ya no son extraterrestres, son ultraterrestres. Son los verdaderos ángeles, arcángeles, tronos, principados, querubines, serafines, potestades, dominaciones, provendrían de ese universo mental. Ahora esos seres no tienen corpórea física, pero pueden en algún momento incorporarse en alguien para actuar. Siempre piden permiso, naturalmente. La raza humana somos una mezcla de 20 y tantas razas extraterrestres, somos un experimento. O sea, somos un experimento genético y para la aparición realmente del ser humano sobre la Tierra ha habido realmente siempre vida extraterrestre y muchas, o sea, han intervenido varias especies realmente para determinar el surgimiento de la vida aquí. Somos una creación de ellos, por lo tanto... Bueno, esto es como decir, por ejemplo, si a mí me sembraron los extraterrestres o si la vida en el planeta Tierra fue sembrada por extraterrestres, entonces Dios no existe. Al contrario. No, o sea, Dios está al principio, al medio y al final. O sea, el hecho de que mis padres, por ejemplo, mis padres me hayan engendrado a mí en un acto sexual, no me hace por eso sentirme menos hijo de Dios. Claro. Dice, los designios de Dios son extraños y más extraños los medios que él utiliza. Claro, sí, por supuesto. ¿Es una especie de cárcel? ¿Sisto? ¿Te han comunicado algo sobre esto? Bueno, para algunos seres, realmente la Tierra ha terminado siendo una cárcel, ¿no? Estos seres que fueron deportados después de las guerras de Orión que te estaba hablando. Ahora, pero para ellos, no para nosotros. Es como que a las afueras de la ciudad de Madrid hay un penal de alta seguridad.
todo Madrid está encarcelado. No, es un grupo que está ahí en las afueras. Vale, ¿Ya? vale. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso, ahora, de que nuestro planeta es un planeta de expiación, como muchos piensan y todo, mira, este, no hay más infierno que el que uno mismo se hace. Y el reino de los cielos es un estado de conciencia. Así que, ya te digo, cada uno está como quiere estar. Sí, hay una enfermera americana que cuidó de, bueno, que cuidó, sí, cuidaba del gris, estos grises que cayeron en Roswell, el platillo, dice que se comunicaba telepáticamente con uno de ellos ¿Ya? bueno, y ella escribió un libro ya de mayor y en este libro cuenta eso, ¿no? Que la Tierra es eso, que es una especie de cárcel donde Bueno, más... sí, primeramente, lo que nosotros sabemos es que los seres de Roswell murieron todos, Ah, o ¿ya? sea Entonces que... hay que tener mucho cuidado con aquella gente que a veces dice, ¿no? Y no puede confirmar nada, no puede comprobar nada, ¿ya? Ujú, Y entonces, en una época como esta, ¿cómo puedes tú hacer de que la gente sepa menos que al principio? claro. Haciendo que circulen verdades y mentiras que se mezclen con lo poco que se sabe, que al final la gente termina con una ensalada mixta cerebral. Entonces, te aparece alguien que dice, yo trabajé allí ya, y entonces hablé con él y todo. ¿Tú crees que con toda la política que tienen de ocultar información van a permitir que alguien que estuvo ahí libremente te escriba un libro y te diga las cosas No, que dijo este no, ser? Por no. favor. Claro, es que es verdad que hay que tener un Sí, filtro muy según las grande. personas, sí, las personas que estamos en este tema y todo, hemos sido desacreditadas, Claro, atacadas y todo. Imagínate. Y no nos han matado simplemente porque en una época como esta ya tampoco no quieren tener héroes, ¿no? Pero gente que ha estado vinculada al gobierno, así que hable libremente y todo, bien ya. difícil, ¿eh? Bien Mm, difícil. O sea, bien difícil creerlo, ¿ya? Ahora, como te digo, lo que nosotros sabemos es que el ovni de Roswell se estrelló mm, porque fue derribado por otras naves que están cuidando la Tierra de quienes no vienen con buenas intenciones y que no sobrevivió ninguno. ujú. Sí, también te quería preguntar, Sisto, la experiencia que más te ha impactado a lo largo de tu vida con estos seres o relacionado con estas experiencias, Bueno, ¿cuál? tuve la oportunidad de acompañarlos físicamente a una base submarina, después acompañarles también a ellos fuera de la Tierra y en una nave, también a Ganímedes, después a través de los Endras ir a Apu, el planeta esta de Alfa Centauro, pero así como yo, muchos otros compañeros y compañeras de nuestro grupo, o sea, no es solamente mi caso. Y una de las experiencias más increíbles es la experiencia del real tiempo en el universo. Entonces, estando en el desierto de Chilca, éramos 10 personas, incluso estaba mi esposa, la Marinita, con la que tenemos 43 años casados, más 7 años novios, 50 años juntos. Ella es el mejor amigo que tengo. Qué bueno. Pues estábamos ahí en la salida del desierto y aparece la nave, proyecta las de luz. Entonces, al acercarme hacia las de luz y todo, se abre como una especie de, más que un portal, como una especie de pantalla, en donde yo en ese momento era el año, ¿qué te digo? 97, ¿ya? Ujú. Entonces, y vi las imágenes del año 93. O sea, veía Ah, una salida que se produjo en el año 93 en el mismo lugar, pero la veía tan claro que me daba la impresión ya que estuviera ocurriendo en ese momento. Entonces yo me acerqué y en esa especie como de pantalla yo la pude atravesar y la gente que estaba en la salida del 93 me vio a mí asomándome del 97 y yo en el wow. 97 lo vi en el año 93. Y después una reunión de grupos y gente que había estado en la salida del año 93 dice que vio un portal de luz y vieron que yo salí, pero sabían que yo no había ido a esa salida, ¿ya? Entonces, que se sorprendieron tanto al verme aparecer dentro de una luz en esa salida que nunca lo contaron, pero ahora, después de 4 años, ya, y después de que contamos esta experiencia que hemos tenido en el desierto, ellos se atrevían a decir, a confirmar de que sí, en el 93 ellos me vieron asomar del 97. Wow. Imagínate. Y bueno, vamos a conseguir esta vez, Sisto, avanzar. La humanidad va a despertar
lo vamos a Claro, conseguir. claro que sí. Mira, Sí. el 11 del 11 del 2011, cientos de miles, millones de personas a nivel mundial nos unimos en oración, meditación, para tratar de crear un estado mental colectivo positivo que cambiara el futuro planetario. Y la NASA había contribuido a meterle miedo a la gente diciendo que Mm. para el 2012 se esperaba la más terrible tormenta solar que iba a freír al planeta. Esa tormenta solar se produjo entre los días 5 y 6 de marzo del año 2012. Y, y hasta ahora los científicos nos explican por qué el planeta no se destruyó. Ujú. Entonces, si pudimos evitar que una tormenta solar feriera el planeta, si conseguimos que varios millones de personas se unieran en oración, meditación para cambiar el futuro planetario, si conseguimos que el 21 de diciembre del 2012 la Tierra pasara a la cuarta dimensión y se diera un salto cuántico evolutivo, que sí se produjo. Mucha gente no se enteró, es que hay mucha gente que no se entera de nada, pero realmente hay mucha gente que está Qué trabajando con la bueno. luz, más de la que tú te imaginas. Perfecto. Bueno, ¿y será pronto, Sisto? O ¿O sea, todavía tenemos que sufrir un todo poquito lo que ha más? pasado, todo lo que ha pasado con el COVID, todo lo que ha pasado con las vacunas, con el confinamiento, ha sido para tratar de frenar Sí. ese avance que cada vez era mayor en la humanidad. Entonces ahora lo que se nos está tratando es distraer, hacernos perder la perspectiva. Pero como hay una ley universal que dice que a toda fuerza se le opone otra contraria de igual intensidad, ya todo esto es porque realmente tienen temor de que esa fuerza oscura de que la humanidad lo logre y muy pronto. Y hay una ley del ritmo que dice que todo está sujeto a fluctuaciones, todo va y viene, y que cuanto más oscura está la noche, señales de que el día está más cerca. Si el panorama mundial está tan complicado, es porque algo bueno, maravilloso e increíble está a punto de ocurrir. Y falta muy poco para que ocurra, vas a ver tú que sí. Sí, es cierto. Ellos utilizan el miedo, siempre lo han utilizado, pero ahora para El miedo, bajarnos la o sea, vibración, así ¿no? es, Rosita, y precisamente hoy día la enfermedad más contagiosa, más destructiva, peor que el SIDA o que el cáncer, es el pesimismo, la depresión y la negatividad. Te Mm. reitero, hay más bien que mal en el mundo. El problema es que el mal está mejor publicitado, nada más. Vale. Yo pienso, tengo mucha fe en estos seres que son nuestros hermanos mayores que han y bueno, nos han creado y tengo la esperanza completa en el ser humano y que lo lograremos. Así que bueno, Yo pues también. muy bien, Sisto, pues darte las gracias. A Ha ti. sido un disfrute enorme. Tus contactos, Sí, decirle a la gente que si quieren ver los vídeos en donde los periodistas han filmado la aparición de los ovnis en nuestras salidas y todo, entren a Sixto José Paz Wells en YouTube y van a encontrar ustedes justamente esos vídeos. Muy bien. Después tengo una página web www.sixtopazwells.com donde van a encontrar cantidad de información, fotos, imágenes, todo. Después en Instagram soy @Sixto Paz Wells. Todos los días martes doy un martes ufológico, contesto todo tipo de preguntas. Muy Durante la bien. semana doy algunas conferencias y meditaciones y talleres a través del Zoom. Entonces ustedes en mi Facebook, que es Sixto Paz Wells, también van a encontrar ahí toda la información sobre todo esto. Vale, pues yo lo dejaré en el cajón de la descripción del vídeo para que la gente pueda acceder a tus. Te lo voy a agradecer. Muchísimas Muy bien, gracias. muchísimas gracias, Sisto. Chao. Adiós, nos vemos. Muy bien, adiós.